nos habíamos quedado en que íbamos a trabajar con la controversia ariana, aunque ya la habíamos discutido con anterioridad y habíamos trabajado inclusive con el credo, ¿se acuerdan? Y la transformación del credo de Niceno. Pero desde luego, desde el punto de vista histórico, poniendo las cosas en su perspectiva, la controversia ariana surge prácticamente simultáneamente con la llegada de Constantino al poder. Es junto con Constantino que surge la controversia ariana. Y desde luego, verla en su fondo es importante porque, como ya hemos dicho, el que el Estado, el imperio haya invitado a la Iglesia a participar junto con ella, crea una serie de dificultades. Entre ellas crea la gran dificultad de que ahora el Estado interviene dentro de la Iglesia. Y no solamente interviene dentro de la Iglesia, sino que dicta pautas dentro de la Iglesia. Y, como vamos a ver hoy en la historia, dependiendo de quién esté sobre el Estado, dice que interesante, dependiendo de quién esté sobre el Estado, así va a ser el pensamiento de la Iglesia. Y hubo momentos, lo vamos a ver hoy, hubo momentos donde el Estado influenció a la Iglesia para que mantuviera el credo niceno, pero hubo momentos en que el Estado influenció sobre la Iglesia para que eliminara el credo niceno y fuera ariana. Entonces, la razón por la que traemos la discusión de la controversia ariana es porque la controversia ariana, la conclusión de ella, si bien es cierto, obviamente para mí, la conclusión que tuvo fue magistral, y me parece que fue la correcta, pero no podemos negar que dentro de esa conclusión magistral, el que el Estado haya intervenido marcó un precedente dentro de la Iglesia. Y el precedente fue que el Estado, Constantino, también tomó decisiones en el concilio de Nicea. Y Constantino no era, bueno, ya sabemos que Constantino se bautizó ya en los últimos días de vida. No había sido evangelizado. No había sido evangelizado. Y se van a enterar hoy quién lo bautizó inclusive. Y van a descubrir que quien lo bautiza a él es precisamente uno a quien en el concilio de Nicea él expulsó y ordenó que lo sacaran inclusive de su ciudad. Eso lo vamos, estoy dándole el prefacio, ¿no? Un anticipo al estilo de las novelas, ¿no? Que primero presentan unos cortes promocionales de lo que va a presentar. Así que de eso es que vamos a tratar en esta noche. La controversia ariana, los resultados de esa controversia ariana, y desde luego las implicaciones que tuvo esa controversia ariana dentro de la Iglesia en el IV siglo. Fíjese que todavía estamos en el cuarto. ¿Y el arianismo vino después del concilio de Nicea? El arianismo ya estaba. De hecho, antes de Constantino, en el tiempo de Justino el Mártir, en el tiempo de Clemente de Alejandría, en el tiempo de Orígenes, ya se estaba discutiendo ese concepto. De hecho, ustedes recuerdan que hubo un momento donde los paganos decían que los cristianos no podía ser una religión seria porque esta religión descansaba en los zapateros, descansaba en los agricultores y descansaba en los esclavos. Decía, ¿qué religión seria puede ser esta? Donde los fundamentos de las raíces de sus directores son gente humilde y no hay academia. Entonces, recuerdan que como resultado de ello es que se levanta Justino, que era un filósofo, Clemente de Alejandría, que era otro filósofo, y obviamente Orígenes. Entonces, Tertuliano.
Entonces, fíjense que estos individuos se levantan en el proceso y ellos son los que le dan, como llamamos ahora en buen español, los que le dan el standing, ¿no? A la fe cristiana, desde el punto de vista de que los teólogos, los filósofos y los religiosos de aquel tiempo puedan decir, oye, ven acá, esta gente no son tan ignorantes nada. Como por ejemplo Justino el Mártir tenía una escuela de filosofía, y su escuela de filosofía, la tesis de su escuela de filosofía era: vengan para que descubran la verdadera perdón la redundancia, ¿no? La verdadera verdad a través de la filosofía, para después decirle a los estudiantes de filosofía: la verdad auténtica es Jesucristo. Pero desde luego, cuando el cristianismo hace esa gestión, que se les está acusando de ateos, y entonces el cristianismo esboza el argumento de los grandes filósofos, lo esbozan precisamente para conquistar el corazón gentílico, el corazón pagano, porque los paganos postulaban la filosofía platónica, por ejemplo. Y la filosofía platónica no negaba la existencia de un ser supremo. La filosofía platónica admitía la existencia de un ser supremo. ¿Qué hicieron los cristianos? Los cristianos plantearon y le dijeron a los filósofos: pues mire, señores, hace tiempo ustedes vienen hablando del Dios al que nosotros servimos. O sea, ese Dios supremo del que ustedes hablan, que creó todas las cosas, es el Dios que nosotros estamos proclamando. Cuando ellos empiezan, claro, fíjense que ese esfuerzo lo vemos ya prácticamente en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio de Juan vemos precisamente ese esfuerzo de Juan para tratar de explicar al mundo griego la fe cristiana, con respecto al mundo de la sombra, con respecto al mundo real, y desde luego con respecto a ese ser supremo. A la eternidad, que es una preocupación. Entonces, ¿cómo era que los filósofos podían entender el concepto de la manifestación de ese Dios supremo en la tierra? Pues a través del Logos. Entonces, todo eso lo esboza la cristiandad ya desde el siglo II. Lo empieza a esbozar la cristiandad para demostrar: no se equivoquen, no somos ignorantes como ustedes piensan. Nosotros tenemos los argumentos para probarle a ustedes que el Dios al que ustedes adoran. De hecho, lo que hace Pablo en Atenas, ¿qué hizo Pablo en Atenas? Va precisamente al nicho del Dios no conocido. ¿Y qué dice? Señores, a ese Dios que ustedes no conocen, pues ese es el que yo les voy a predicar. Claro, ¿por qué razón? Porque la cristiandad sabía que si lograba penetrar en el corazón de la gentilidad, lograba penetrar al mundo completo. Entonces, estos cristianos plantean que ese ser supremo era su Dios, y lo plantean de manera bien acertada, pero desde luego, ese planteamiento encerraba un gran peligro. Y es lo que ahora, cuando venía entrando un querido hermano que nos visita hoy por primera vez, me hace la pregunta con relación al programa de ayer, donde alguna gente me dijeron: usted estaba medio bravo. Yo digo: no, yo estaba de bravo y medio. O sea, una serie de planteamientos sobre los ángeles. Y mire, ¿por qué la preocupación? ¿Por qué el coraje? Porque las bases de la fe cristiana pueden trastocarse con un pensamiento tan sutil y tan ingenuo como ese. Y el problema es que la gente no se da cuenta. O sea, el simple hecho de yo decir que yo tengo un angelito que me acompaña, que yo tengo un angelito que va a donde quiera yo voy, que yo tengo un angelito al que yo le doy instrucciones, y él me trae los mensajes de Dios, y yo le mando a través de él mensajes para Dios. Oiga, eso desvirtúa por completo la médula de la fe cristiana con respecto, ¿sabe qué?, a los atributos de Dios. Porque fíjese cuáles son los atributos de Dios. Él es omnipresente.